Con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta mañana en la cual tú nos regalas de tu favor, de tu misericordia, de tu gracia, de tus bendiciones, Señor. Gracias porque nos has permitido amanecer a un nuevo día en donde estamos seguros, Señor, que contamos con todas las bendiciones que tu amor nos provee, Señor, y en donde en esta mañana nos hemos dado cita para estudiar tu palabra, para seguir aprendiendo de ella, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar palabras de vida eterna, en tu palabra podemos encontrar palabras de ánimo, palabras de consuelo, pero también palabras de dirección y que nos ayudan a vivir una vida conforme a tus propósitos, conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y este día te pedimos que a través de ella podamos aprender más acerca de ti, más acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas, más acerca de cómo nosotros debemos conducirnos, Señor, y que ello nos lleve a vivir vidas santas, vidas moldeadas por tu carácter, moldeadas por tu voluntad, moldeadas por tu presencia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Ok, pues hemos venido estudiando la historia de redención desde el Antiguo Testamento. Ya hemos entrado al Nuevo Testamento. La última lección vimos acerca del Cordero de Dios, que es Cristo. Y el día de hoy vamos a ver 3 relatos en donde Cristo habla acerca de motivaciones correctas. Es algo en lo que yo he hecho mucho énfasis en otras ocasiones, acerca de las motivaciones, del por qué buscamos a Dios, cuál es la razón por la cual tú le buscas, cuál es la razón por la que otras personas le buscan. Y Cristo va a hablar acerca de motivaciones correctas en 3 relatos distintos. Para comenzar vamos a leer Juan 2, 23 al 25. De hecho, vamos a estar leyendo bastantes pasajes de Juan. Juan 2, 23 al 25 nos dice lo siguiente: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Después de que Jesús comienza su ministerio, comienza a hacer señales milagrosas, y muchas personas se ven impactadas por esas señales milagrosas. Y aquí vemos que hay muchos que creen en Jesús, pero este creer en Jesús no era genuino, o al menos no era en la forma en que Cristo quiere que creamos en Él. Entonces, aunque muchos creyeron y muchos empezaron a querer seguirle, Jesús dice que no se fiaba de ellos porque conocía no solamente las apariencias, sino que también conocía el corazón, las intenciones de cada una de estas personas. Y eso es algo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros. Cristo conoce tu corazón, Cristo conoce mi corazón, y Cristo conoce por qué le busco, Cristo conoce por qué hago lo que hago, por qué me esfuerzo en un ministerio, por qué asisto a la iglesia, por qué participo en ciertas actividades. Él conoce todo lo que hay dentro de mí. Entonces, en apariencia yo puedo engañarlos a todos ustedes, incluso puedo llegar a engañarme a mí mismo, pero no puedo llegar a engañar a Cristo. Cristo siempre va a mirar lo que hay dentro de nuestros corazones. Eso lo vemos constantemente en las Escrituras. Un ejemplo muy claro es David, ¿verdad?
Cuando Samuel va a ungir a un rey, Samuel se guía por las apariencias de todos sus hermanos que eran más altos que David, que eran más fuertes, que además eran mayores que David. Pero Dios le habla a Samuel y le dice: no mires las apariencias, porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Incluso la misma familia de David lo menospreciaba, ¿verdad? Incluso ni siquiera su papá lo presentó como una posibilidad para que David pudiera ser rey, pero Dios conocía lo que había en el corazón de David, y entonces Dios lo eligió a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Y aquí vemos a una multitud de hombres creyendo en Jesús, siguiéndole, pero siguiéndole por motivaciones incorrectas. Y Jesús dice: yo no me fío de ellos porque yo conozco lo que hay dentro de ellos. Santiago va a decir una cita muy fuerte, y es que crees en Dios, bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solamente creen en una confianza ciega, sino los demonios están seguros de que Jesús existe. Lo conocen. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra, muchos de los demonios o personas que estaban endemoniadas hablaban y decían: nosotros te conocemos, tú eres el hijo de David, tú eres el ungido de Dios. Los demonios lo conocían. No solamente creen como alguien que cree con una fe ciega, sino que ellos están seguros, ellos conocen a Dios. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron expulsados de la presencia de Jesús. No solamente fueron expulsados de la presencia de Jesús, sino que conocen su gloria. Algo que nosotros no hemos podido ver, que claro, en algún momento lo vamos a ver, pero algo que todavía nosotros no hemos podido ver, los demonios ya lo vieron. Ellos ya estuvieron en la presencia de Dios y fueron expulsados de ahí. Pero el hecho de que conozcan a Dios, el hecho de que crean en Él, no quiere decir que se van a salvar, porque ellos pecaron en contra de Dios, se rebelaron contra Dios, y por lo tanto les espera un destino apartados de Dios y un destino tormentoso. Entonces creer no es suficiente si no creemos a la manera que Dios pide, si no creemos en la manera en que Dios demanda, si no creemos en la manera en lo que hemos venido viendo a través de este estudio. Creer no es suficiente. Tenemos que tener una fe genuina y una fe sincera y una fe con las motivaciones correctas. Entonces vamos a empezar a ver algunos relatos, y el primero de ellos lo encontramos en Juan 3, del 1 al 12. Ahí voy a ir leyendo versículo a versículo y me voy a ir deteniendo en algunos temas puntuales. Si bien no voy a explicar a detalle cada versículo porque tomaría mucho tiempo, sí voy a ir deteniéndome en temas puntuales. Y el versículo 1 nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que nos dice aquí es que este hombre pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos eran alguien o un grupo que estudiaba constantemente la ley, la conocían a la perfección, pero la llevaban más allá. Era un grupo que se fijaba en las apariencias, en el cumplimiento cabal de la ley, aunque ni ellos mismos podían cumplir la ley, imponían carga al pueblo para que fuera incluso más allá de la ley. Si la ley tenía unos mandamientos, ellos extendían esos mandamientos. Y era un grupo religioso importante dentro de Jerusalén. Y dentro de este grupo importante, Nicodemo era uno de los principales. Aquí nos dice, ¿no? Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ocupaba un cargo religioso importante ahí entre los judíos. Entonces este hombre, dice el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La primera cosa importante aquí es que se acercó a Jesús, pero se acercó a Jesús de noche. Y aquí hay varias implicaciones. Algunos teólogos comentan que el término de noche tiene que ver con la oscuridad que había en el corazón de Nicodemo, porque Juan utiliza la noche justamente para eso. En el relato juanino, en el relato del Evangelio de Juan, cada vez que encontramos que está hablando de noche, también se relaciona de forma simbólica con las tinieblas que hay en el corazón de las personas que buscan a Jesús. Por eso en Juan mismo vamos a encontrar que cuando Judas traiciona a Jesús, dice que sale de ahí donde estaban celebrando la Santa Cena y era de noche. Entonces Juan hace esta relación entre la noche y el corazón entenebrecido de las personas. En este caso
pudiera ser así, pudiera ser que Nicodemo se encontraba en tinieblas, pero había un resquicio en donde empezaba a entrar la luz. Otra parte, o más bien otra manera de poder entender esto, es que Nicodemo tenía miedo porque era una persona importante en Jerusalén, dentro de los judíos, y sabía que los judíos estaban rechazando a Jesús. Por lo tanto, para no verse inmiscuido en algún problema, lo visita de noche, para que nadie se dé cuenta de que lo ha visitado. Entonces él tenía una inquietud de buscar a Jesús, pero guarda las apariencias y se guarda también de tener problemas. Entonces va con Jesús de noche. Y va a ver otra cosa interesante aquí. Y dice lo siguiente: sabemos que has venido de Dios. La palabra sabemos es un plural, ¿verdad? Entonces cuando Nicodemo dice sabemos, seguramente se está refiriendo a un grupo entre los fariseos que estaban inquietos, que estaban empezando a creer en Jesús y en las señales milagrosas que hacía. Si bien no era todo el Sanedrín, si bien no eran todos los fariseos, probablemente había un grupo de fariseos que empezaban a creer en Cristo, que decía sabemos que has venido de parte de Dios. ¿Cuál es la razón de que sabían que había venido de parte de Dios? Las señales milagrosas. Ellos habían estudiado la ley y sabían que el Mesías tenía que hacer señales milagrosas. Entonces ellos lo reconocen como alguien que viene de parte de Dios, pero aún así tienen dudas. Todavía no están convencidos de que Jesús sea el Mesías. Y probablemente Nicodemo va como un representante de este grupo para entrevistarse con Jesús, para resolver ciertas dudas y para confirmar si realmente Jesús es el Mesías. Entonces va Nicodemo como un representante y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero fíjense cómo lo reconoce como un maestro. Todavía no hay ese reconocimiento de un Mesías, sino como un maestro. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense algo muy interesante aquí. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta, pero Jesús conocía su corazón. Entonces Jesús conocía las preguntas, las dudas que había en el corazón de Nicodemo. Y aunque Nicodemo no esbozó ninguna pregunta, Cristo le responde. Cristo le responde: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una respuesta a una pregunta no hecha, pero que de todas formas estaba en el corazón de Nicodemo, y Jesús le está dando una respuesta. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Nicodemo escucha acerca de un nuevo nacimiento, él lo relaciona en un plano terrenal. Todavía la mente de Nicodemo no estaba pensando en las cosas celestiales, sino estaba pensando en las cosas terrenales. Y se pregunta algo que es válido, ¿no? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer ya siendo viejo? Efectivamente no se puede. De forma física no podemos volver a entrar al vientre de nuestra madre, de forma física no podemos volver a tener un alumbramiento, pero Jesús está hablando en otro sentido. Y entonces le va a responder en el versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando encontramos aquí agua y Espíritu, Jesús le está queriendo decir que tiene que purificarse. Cada vez que en la Biblia encontramos agua y Espíritu de forma junta, está hablando de una purificación, de ser limpio. Tiene que nacer del Espíritu y ser limpio, ser salvado, ser lavado, ser limpiado. ¿De qué? Del pecado, obviamente, aunque en ese momento todavía Nicodemo no lo entendía. Pero el hombre que quiere tener una relación con Dios tiene que nacer del Espíritu y ser purificado por el Espíritu, ser lavado por el Espíritu. Más adelante la Biblia nos va a dar mucho más luz y nos va a decir que quien nos limpia, quien nos lava nuestra mente es la sangre del Cordero. Pero aquí encontramos esto: tienes que nacer del Espíritu y tienes que ser purificado. Esa es la figura del agua. El agua es algo que limpia, ¿verdad? Entonces es esa figura que está presentando Cristo aquí. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu Santo y tienes que ser lavado, tienes que ser purificado. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí viene un reproche de parte de Jesús para Nicodemo, porque le dice: tú eres maestro de la ley. Y ya en el primer versículo vimos que no solamente era maestro, sino que era de los principales. Entonces era un hombre que estaba encargado de guiar al pueblo hacia el conocimiento del Dios Santo, pero era un hombre que no tenía ese conocimiento. Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado esta frase de: tú no puedes guiar a alguien a un lugar en el cual tú no has estado. A un lugar en el cual tú no conoces, tú no puedes llevar a nadie. Entonces, Nicodemo era una persona que estaba encargado de mostrar el camino hacia Dios, que estaba encargado de mostrarle lo que la ley decía acerca del Mesías. Y la ley acerca del Mesías decía que iba a venir, decía que iba a reinar, pero también en la ley encontrábamos arrepentimiento, en la ley encontrábamos que tenías que volverte del pecado y tenías que llevar una vida santa. Sin embargo, Nicodemo se había enfrascado tanto en cumplir de forma legal, por así decirlo, los mandamientos de Dios, que se había olvidado de tener una relación sincera con Dios. Entonces Dios conoce ese corazón legalista, pero conoce un corazón que está también lejos de Él. Y entonces le dice: tú eres maestro de la ley y tendrías que conocer estas cosas. Tendrías que conocer acerca del nuevo nacimiento. Tendrías que conocer que los mandamientos de Dios apuntan a cosas celestiales, no solamente a cosas terrenales, sino que apuntan a cosas celestiales. Y entonces viene este reproche de parte de Cristo, ¿verdad? Y el versículo 13 nos va a decir lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Parece un trabalenguas, pero Jesús nos está diciendo ahí que Él descendió del cielo. Y aunque en este momento todavía no ha subido, también nos va a decir que Él va a subir. ¿Por qué? Por esta razón: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí podemos encontrar parte de los atributos de Dios, porque Jesús sigue siendo Dios. Y aunque en ese momento está encarnado, Jesús continúa con su presencia celestial, con su presencia divina en el cielo. Entonces Jesús, en forma física, sí es cierto, solamente estaba ahí en Jerusalén, pero en su forma divina, en su naturaleza divina, también estaba habitando en el cielo, porque Dios lo llena todo. Dios es omnipresente. Y aquí, aunque parezca de forma indirecta y aunque parezca un simple versículo que a veces pasamos de largo, nos está hablando acerca de la divinidad de Cristo, de ese atributo divino que tiene Cristo, porque Cristo es Dios mismo encarnado. Entonces Cristo le está diciendo: nadie conoce las cosas del cielo sino aquel que habita en el cielo. Y yo habito en el cielo, le está diciendo. Entonces yo tengo esa autoridad, esa posibilidad, esa capacidad de revelarte las cosas que hay en el cielo, porque yo habito ahí, en el cielo. Entonces Cristo le está diciendo: tú no las conoces, tú te estás enfocando en planos terrenales, pero yo te puedo hablar de las cosas celestiales porque yo mismo las creé. Porque yo mismo creo todo lo que hay en el universo y yo habito ahí en el cielo. Versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es una historia que nosotros ya hemos visto aquí justamente en el discipulado, ¿verdad? Una historia en donde los judíos murmuran acerca del alimento que tienen, murmuran acerca de las condiciones en las que están viviendo. Los judíos dicen: ¿sabes qué? Ya estamos cansados del maná. Y entonces hay una rebelión, una murmuración en contra de Moisés, pero también una murmuración en contra de Dios. Y lo que va a suceder es que Dios va a mandar serpientes. Estas serpientes obviamente eran venenosas, y cada vez que mordían a una de estas personas que estaban en el desierto, pues las personas morían. Entonces ellos se arrepienten y claman a Dios a través de Moisés diciéndole: pues ¿sabes qué? Diles que nos perdonen, ¿no? Estamos arrepentidos. Y Dios se conmueve, tiene misericordia de los hebreos que están ahí en el desierto, y le dice a Moisés: ¿sabes qué? Hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y cada vez que alguien sea mordido, tiene que voltear a ver
a esa serpiente. Y si hacen esto, se van a sanar, se van a salvar. Ahora, aquí tenemos que ser muy claros en esto. Para que un judío se salvara, ¿qué necesitaba? Además de voltear a ver la serpiente. Necesitaba fe. Era un acto de fe voltear a ver a ese remedio que había dado Dios para que ellos fueran sanados. Y entonces Cristo hace alusión a eso y dice, así como esa serpiente fue levantada, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y está hablando acerca de la crucifixión, que lo vamos a ver más adelante. Está hablando acerca de su muerte, acerca de ese hombre que iba a ser colgado en un madero. Y entonces cada vez que una persona voltea a ver a ese madero, se ha de salvar de una picadura que es mucho más venenosa que la que sufrían los judíos, porque nosotros estamos enfermos de pecado. Y entonces cada pecador que voltea a ver a Cristo colgando ahí en un madero se salva, pero para salvarse necesita fe. Yo creo que dentro de los judíos hubo quizás algunos, y esto no es canónico, eso solamente es un pensamiento mío, pero yo creo que dentro de los hebreos alguno volteaba a ver a la serpiente y no se sanaba porque la volteaba a ver sin fe. Hay personas que voltean a ver a Cristo sin fe y no son salvas. Hay personas que voltean a ver a Cristo, saben acerca de que Cristo murió, saben acerca de que Cristo vivió, pero no tienen fe en Él y no se salvan. Y lo veíamos entonces en el capítulo 2 de Juan. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía los corazones de cada hombre. Cada vez que un hombre hoy en día también sigue volteando a ver a Jesús, la obra que Él hizo, Dios conoce sus corazones. Y Dios va a salvar a aquellos que lo voltean a ver con una fe genuina. Pero así como es necesario, dice, así como se levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea librado de esa mordedura de la serpiente que es Satanás, para que sea librado de esa mordedura venenosa que nos conduce a una muerte eterna, pero cada vez que volteamos a ver a Cristo, somos salvados. Versículo 16 es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está la clave, para que todo aquel que en Él cree. En el griego, en el idioma original, la conjunción que se hace de esta palabra se podría traducir de una mejor manera, el que se mantenga creyendo. Para todo aquel que se mantenga creyendo en Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ahorita no vamos a ahondar en este tema, pero ¿quién es el que nos mantiene creyendo? Es Dios mismo, porque la fe es un don de Dios. Y la fe que nosotros mantenemos en Cristo la sostiene Dios mismo. Entonces Dios cautiva nuestros corazones, nos hace creer en Él y nos mantiene creyendo en su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que se mantenga creyendo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la solución está para todos. Así como cada judío podía voltear a ver la serpiente, cada hombre hoy en día tiene esa posibilidad de voltear a ver a Cristo y salvarse. Pero la clave es esto, que lo voltea a ver con fe, con una fe genuina, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y vamos a relacionarlo nuevamente con los hebreos en el desierto. Imagínate un hebreo diciendo, es imposible que yo me salve de la picadura de una serpiente volteando a ver a otra que es de bronce. Alguien pudo haber dicho este argumento. Alguien pudo haber dicho, no, es que en Egipto teníamos antídoto. Los egipcios tenían antídoto contra las serpientes. Eso es lo que necesitamos, un antídoto, algo que nos inyecten, algo que nos untemos, porque es absurdo que volteando a ver una serpiente yo me pueda salvar. Entonces el que no creía de los judíos ya estaba condenado a morir, porque podía ser mordido por la serpiente, y si no volteaba a ver a la serpiente de bronce por no creer, iba a morir por el veneno que estaba en su cuerpo. Entonces Cristo es levantado y todo aquel que lo voltea a ver por fe se va a salvar. Pero alguien pudiera argumentar, es absurdo que solamente por la fe yo me salve. Debe de haber alguna obra.
Debe de haber algo que yo haga para ganarme el favor de Dios. Debe de haber un hecho que yo pueda realizar para de esa manera ganarme la salvación. Tengo que conseguirla porque nada en este mundo es gratis. Tengo que conseguirla de alguna manera. Y entonces el que no cree en la salvación solo por fe está condenado. La salvación es muy sencilla realmente. Está al alcance de todos. Solamente tenemos que tener fe genuina. Pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Pero todo aquel que cree en Él se salva y tiene vida eterna. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta cómo Juan hace esta relación? Si seguimos en el relato de Nicodemo, Jesús sigue hablando con Nicodemo, que lo vino a ver de noche. ¿Y se dan cuenta cómo aquí lo relaciona con las tinieblas? Es esa teología juanina en donde él relaciona la noche con las tinieblas y el entendimiento del corazón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos acerca de Nicodemo. Nicodemo, para empezar, era religioso, sin embargo, no era salvo. Nicodemo tenía fe, sin embargo, no era salvo. ¿Por qué no era salvo? Porque no tenía una relación genuina con Dios. Su fe era cierta, su fe era sincera, su fe era genuina, pero no era a la manera de Dios. Y hay muchas personas así el día de hoy, que tienen una fe sincera y que no son salvas. Y entonces encontramos a personas haciendo peregrinaciones, caminando de rodillas durante muchos kilómetros, cargando cosas muy pesadas a sus espaldas, flagelándose. Su fe es sincera, no podemos negar que su fe sea sincera. Sin embargo, no es una fe a la manera de Dios. Hay personas religiosas que domingo a domingo están en una misa, o están en un templo, están los sábados a lo mejor en una congregación, que tienen una fe sincera, que son religiosas, pero que no son salvas. ¿Por qué no son salvas? Porque no tienen una comunión real con Dios, porque su fe no es a la manera de Dios. Entonces Nicodemo era esa persona que era religiosa, que tenía una fe sincera, pero que no era salva, y necesitaba entonces nacer de nuevo, nacer del Espíritu, ser purificado y dirigirse hacia la luz. Él se encontraba en tinieblas, pero Jesús dice: todo aquel que venga hacia la luz será salvo. Los pecadores aman las tinieblas, pero hay que buscar la luz para buscar la salvación. Voy a leer nuevamente el versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y este es el caso de Nicodemo, una persona que busca a Jesús de noche, una persona que no viene a la luz, que se oculta, que no quiere que sus obras sean reveladas porque sus obras son malas. A pesar de que es alguien legalista, sabe que sus obras son malas y se acerca a Jesús de noche. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto las obras que son hechas en Dios. Y la buena noticia para Nicodemo es que hubo un resquicio por donde entró la luz, y al final hay indicios de que Nicodemo fue salvo. Aunque en ese momento no lo entendió correctamente, al parecer esta conversación con Cristo transformó su corazón y terminó siendo salvo. Y lo encontramos ya en los capítulos finales de Juan. Cuando crucifican a Jesús, una de las personas que ayudó para que le dieran sepultura al cuerpo de Jesús fue Nicodemo. Y Juan lo va a decir de esta forma: Nicodemo, aquel que había venido de noche. Aquel que había venido de noche, pero ahora hay luz en su corazón. Y ahora está ayudando a que el cuerpo de Jesús sea sepultado de forma digna, de forma honrosa. Entonces Nicodemo encontró la luz. Nicodemo era una persona religiosa, con fe sincera, pero que vivía en tinieblas, pero que al tener un encuentro con Cristo encontró la luz. Hubo luz dentro de su corazón. Y ¿sabes una cosa? Cuando pensamos en la gloria de Dios, tenemos que pensar en que Dios es luz. De hecho, así lo dice el Catecismo de Westminster. Cuando hace esta pregunta, ¿quién es Dios? Y la respuesta es: Dios es luz. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando vemos a Moisés
diciéndole a Dios, déjame ver tu gloria, lo que pudo ver Moisés fue una luz resplandeciente. Cuando encontramos a un par de discípulos en el monte junto con Cristo y ven la transfiguración, encontramos a Cristo resplandeciente. Cuando encontramos en el Apocalipsis el relato de cómo será la ciudad celestial, nos dice que no hay necesidad ni de sol ni de luna, porque Dios mismo alumbra esa ciudad con su presencia. Dios es luz. Y un corazón entenebrecido, muerto en sus delitos y sus pecados, lo que necesita es luz. Pero una luz verdadera, una luz resplandeciente, y esa luz no es ni más ni menos que la luz de la gloria de Cristo. Y cuando encontramos la luz de la gloria de Cristo, entonces nuestros corazones dejan de vivir en tinieblas y empiezan a vivir en una luz verdadera. Y es lo que pasó con Nicodemo. Pasó de tinieblas a la luz. Y es lo que pasa con cada uno de nosotros que pone su mirada en ese Cristo que fue levantado. Así como la serpiente fue levantada, Cristo es levantado, y todo aquel que voltea a ver a Cristo con una fe genuina, luz resplandece dentro de su corazón. Y sale de vivir de una vida de tinieblas a vivir una vida en luz. Vamos a ver ahora otro relato, lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 4, versículos 4 al 24. Lo voy a leer desde el 1 para tener un poquito más de contexto. Y nos dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Tenían que pasar por Samaria. Y para poder entender lo que viene a continuación, tenemos que entender quiénes son los samaritanos. Nosotros ya hemos visto que el reino del norte sufrió un exilio, y luego el reino del sur también sufrió otro exilio. Los conquistaron los sirios, los conquistaron los babilonios, y entonces todo el pueblo judío fue llevado cautivo. Y vivieron como cautivos, vivieron como extranjeros, vivieron como esclavos en otras naciones. En esas naciones hubo judíos que se mantuvieron puros, que no se mezclaron con pueblos de otra nación. Digamos de esta manera, no se mezclaron con otras razas, que no fuera la raza judía. Entonces algunos de ellos regresan del exilio y mantienen estas castas en las cuales estaba dividido el pueblo de Israel, en donde encontrábamos que se dividían por tribus, ¿verdad? La tribu de Leví, la tribu de Simeón, en fin, la tribu de Rubén y todas estas, ¿no? Pero hubo judíos que sí se mezclaron, que al vivir en medio de Babilonia, en el caso del reino del sur, y que los babilonios habían conquistado diferentes tierras, se mezclaron con otras razas, se mezclaron con otros pueblos. Y de allí entonces surgen los samaritanos, que los samaritanos, por decirlo de alguna manera, son mitad judíos, mitad gentiles. Entonces hay un celo de parte de los judíos que habían mantenido pura su sangre, por así decirlo, contra estos samaritanos, porque para ellos era algo indigno que se hubieran mezclado con otros pueblos, ¿verdad? Los menospreciaban y los veían como aquellos que estaban manchados, como aquellos que ya no eran dignos de llamarse judíos. Pero los samaritanos seguían creyendo en la ley, seguían creyendo en un Salvador, seguían esperando un Mesías, porque tenían estas raíces judías. Entonces aquí vamos a encontrar dos pueblos que son enemigos, que se odian. Por eso Jesús, en la parábola del buen samaritano, va a poner precisamente el ejemplo de un samaritano ayudando a un judío, para decirle a este hombre experto en la ley, todos son tus prójimos, incluso tus enemigos. Por eso usa esta figura de un samaritano. Entonces aquí Jesús se encuentra viajando, se encuentra haciendo milagros, él va rumbo a otra ciudad, pero le es necesario pasar por Samaria, por este pueblo que era odiado por los judíos. Y entonces se va a encontrar allí a una mujer. Estaba allí, el versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Y el versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Primera cosa, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Segunda cosa, un judío, además de que no le iba a hablar a un samaritano, mucho menos le iba a hablar a una mujer. Había ahí dos barreras importantes: la raza o el pueblo, y la otra, el género. Los judíos no podían hablarle a una mujer porque era una cultura misógina. Entonces Jesús aquí se va a encargar de derrumbar dos barreras importantes para el evangelio. Una es la barrera de pues la nacionalidad, y otra es la barrera de entre hombres y mujeres, que existía entre hombres y mujeres. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Fíjense cómo incluso la samaritana se sorprende, porque la samaritana conocía muy bien el sentimiento de los judíos hacia ellos, y también como samaritana obviamente tenía sentimientos en contra para los judíos. ¿Cómo tú entonces, siendo hombre y además siendo un hombre judío, me pides a mí de beber? Eso es algo inconcebible. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Fíjate en una cosa. Nicodemo pensaba en un plano terrenal. ¿Cómo he de nacer de nuevo? Es imposible que yo me vuelva a meter al vientre de mi madre. Y aquí la samaritana está pensando también en un plano terrenal. Es algo que tienen en común Nicodemo y la samaritana. Piensan en cosas terrenales. Pero Jesús le dice: si tú me conocieras y conocieras el don de Dios, por eso el título que puse a este mensaje es el don de Dios. Si tú conocieras el don de Dios, entonces me pedirías a mí agua de beber. ¿Cómo es necesario que el hombre nazca de nuevo? A través de espíritu y agua. Si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua a Dios. Es esta agua purificante de la que está hablando Cristo. Y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Se dan cuenta? Está pensando en un plano terrenal. La samaritana tenía que salir de su pueblo hacia ese pozo y cargar probablemente todos los días agua, no sé, en una cubeta o en algo, pero seguramente era un trabajo pesado. Y entonces la samaritana dice: bueno, yo quiero de esa agua que no tendré sed jamás, porque así ya no tendré que venir a trabajar nunca más. No tendré que esforzarme en venir y sacar agua de este pozo y llevarla y hacer esto día con día. Entonces yo quiero de esa agua. Pero Dios está hablando más allá. No está hablando de cosas terrenales, sino está hablando de cosas celestiales. Y Él le dice: de esta agua que yo te voy a dar, va a hacer que en ti brote un manantial, que broten fuentes de agua viva. Y está hablando de esta purificación. Y está hablando también en este caso de un gozo que te va a hacer saltar fuentes de agua viva, que te va a dar vida eterna. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Se dan cuenta? Los samaritanos también esperaban al Salvador. También sabían que tenían que adorar a Dios, pero lo hacían en un lugar distinto al que lo hacían los judíos. Pero estaban esperando lo mismo, estaban esperando a este Mesías. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque de ahí nació el Mesías.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le es necesario que adoren. Le dijo, voy a continuar leyendo, aunque había dicho que hasta el 24, pero voy a continuar con este relato, y dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquí vemos una revelación más del atributo divino de Dios. Así como lo encontramos en la historia de Nicodemo o en el relato de Nicodemo, donde Él dice, yo habito en el cielo, ahí en donde habita Dios, ahí yo habito. Ahora Jesús se relaciona con este nombre revelado a Moisés en la zarza de el yo soy. Y al decirle a la mujer yo soy, Cristo le está diciendo, no solamente soy el Mesías, soy Dios mismo. El que está hablando contigo es Dios mismo. Aquel a quien tú dices que debes de adorar en cierto lugar y que los judíos dicen que se debe de adorar en otro lugar, está hablando contigo. Ese ser divino al que tú estás esperando está hablando contigo. Y esto debió de haber sido algo impactante para la mujer samaritana. Si ya le había impactado la revelación de un agua que al beberla no tendría sed jamás, si ya le había impactado esta parte de decirle, tú no tienes marido y en eso has dicho bien, porque has tenido tantos y el que vive ahora contigo no es tu marido. Esto la sorprende a la mujer y le dice, me parece que tú eres profeta. Está la mujer, imagínense el corazón de esta mujer, latiendo a 1000 por hora. Y ahora le es dada una revelación mucho mayor, porque el que habla con ella no solamente es un profeta, es el Mesías. Y es Dios mismo el que está hablando con ella. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense la emoción que hay en esta mujer al recibir la revelación de que Cristo es Dios mismo, de que Él es el Mesías, que sale corriendo a la ciudad, seguramente hasta olvidó ahí el agua que había sacado, sale corriendo a la ciudad y les dice, he encontrado un hombre que me ha revelado todo, seguramente este es el Cristo que estamos esperando. Y entonces la mujer samaritana se convierte en la primer misionera en la Biblia. La primer misionera que va y comparte las buenas nuevas del Evangelio y les dice, aquí está el Cristo, salgan a verlo, salgan a encontrarlo. John Molman dice que si la mujer debería estar callada, entonces no tendríamos ningún testimonio de la resurrección. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron las primeras que llevaron este mensaje de que Cristo había resucitado? Las mujeres. ¿Quién es la primera mujer misionera? Pues es una mujer. Las mujeres tienen que hablar y las mujeres también están llamadas a compartir el Evangelio. Las mujeres también están llamadas a testificar de su fe. Las mujeres también están llamadas a hablar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Yo conozco al Cristo, quiero que tú también lo conozcas. Yo conozco a Dios, quiero que tú lo conozcas y te quiero compartir mi fe porque yo he encontrado un manantial del cual brota agua para vida eterna. La mujer también tiene esa comisión. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer. Bueno, me voy a saltar hasta el 39. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es algo maravilloso, porque de una conversación que parece casual, que parece como una coincidencia, pero que en realidad no lo es, que Cristo había planificado ese momento desde la eternidad para encontrarse con esa mujer. De esta breve conversación, todo un pueblo creyó en Cristo. Y se rompieron todas esas barreras que había entre judíos y samaritanos, al menos en ese momento, ¿no? Porque de rechazar a los judíos, los samaritanos ahora estaban invitando a un judío a quedarse con ellos, a decirle, quédate aquí con nosotros,
¿Por qué? Porque habían entendido que era el Cristo, que era el Salvador que tanto habían esperado. Pero vemos similitudes, ¿verdad? Vemos la similitud entre Nicodemo y la mujer que pensaban en planos terrenales, que tenían fe, pero que necesitaban que esa fe fuera moldeada por Cristo. Nuestra fe tiene que ser moldeada por Cristo. Nuestra fe tiene que ser a la manera que Dios pide. De tinieblas tenemos que pasar a luz. Y de estar en un desierto tenemos que pasar a estar brotando fuentes de agua viva de nuestro interior. Y eso solamente lo logramos cuando tenemos un encuentro con el Cristo, con el Mesías, con el ungido de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Juan 6, 25, 35. No sé si me pudieran conseguir un vasito de agua, por favor. Juan 6, 25 al 35. Vamos a ver un relato más. Y dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Muchas gracias. Para entender esto, tendríamos que leer desde el versículo 1, pero no lo vamos a hacer, se les queda de tarea. Pero en el capítulo 6, Cristo alimenta a miles de personas. Entonces, después de alimentar a miles de personas, muchas personas comenzaron a seguirle y querían ir detrás de él. Entonces, Cristo se mueve del lugar y las personas van a buscarlo. ¿Por qué? Porque habían sido alimentadas, porque habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y habían saciado su hambre. Entonces, aquí encontramos esto. Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Nicodemo pensaba en un plano terrenal, la samaritana pensaba en un plano terrenal, la multitud pensaba en un plano terrenal. Buscaba a Cristo por una motivación equivocada, para que le diera de comer. Y Cristo les dice: esa no es la motivación por la cual tienen que buscarme. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Vemos aquí estas similitudes. No busques el agua del pozo, no busques dejar de trabajar para ya no tener que sacar agua. Busca el agua de vida. No busques el pan que perece, no busques el pan que sacia tu vientre, busca el pan que da vida eterna. Mientras las personas buscaban a Cristo por motivaciones terrenales, Cristo les estaba hablando de realidades eternas y realidades celestiales. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Que creas en aquel que ha de ser levantado en la historia de Nicodemo. Que creas en este hombre que te habla, porque yo soy el Mesías, le dice a la samaritana. Y ahora la multitud le dice que creas en aquel que ha sido enviado de parte del Padre. Esa es la clave de estas tres historias: tener una fe genuina, tener una fe sincera en Cristo, en el Mesías. Versículo 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo yo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Nuevamente pensando en un plano terrenal. Danos de este pan para que ya no tengamos que trabajar por la comida, para que ya no tengamos nunca más que echar de menos la comida, para que ya no tengamos que esforzarnos por ella. Danos siempre este pan. Pero Jesús le está diciendo: yo soy el verdadero pan, deben de comer de mí. Y más adelante, en la última cena, Cristo va a decir: este es mi cuerpo que es partido para que ustedes coman. Cristo está hablando de Él mismo, de su misma presencia. No está hablando de un pan terrenal, sino de un pan celestial que es Él mismo. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero cuando pensamos en esto tenemos que pensar
en una sed y en un hambre espiritual, la cual todos nosotros tenemos. Cada hombre nace de forma en que necesita de esta agua y de este pan. San Agustín va a decir una frase que dice: el hombre es irremediablemente religioso. Todos los hombres nacemos con esta necesidad de buscar las cosas celestiales. Tú piensas en la cultura egipcia y vas a encontrarte con una cultura que adoraba al sol, que adoraba a la vaca, pero que tenía un sistema religioso porque tenía hambre y sed de algo que era más allá de lo que podían entender. Tú piensas en la cultura griega y te vas a encontrar con un Zeus, con un Neptuno, con una Afrodita, que si bien son dioses ficticios, imaginarios, son creados porque el hombre tiene esta necesidad, esta sed y esta hambre de cosas celestiales. Tú piensas en los mayas, en los aztecas, y te vas a encontrar con un sistema religioso falso, pero que viene a tratar de saciar esa hambre y esa sed de las cosas celestiales. Tú piensas en la tribu que tú quieras. Si hoy descubren una nueva tribu en medio del Amazonas, te aseguro que esa tribu va a tener un sistema religioso. En cualquier lugar del mundo en donde se han ido descubriendo nuevas culturas, todas las culturas tienen un sistema religioso porque el hombre nace con sed y hambre de algo celestial. Y el único que puede saciar esa sed y esa hambre es Dios mismo. El agua que descendió, el pan que descendió del cielo para saciar esa hambre que tiene todo hombre. Y lo que es necesario para cada uno de nosotros es creer en aquel que descendió del cielo, que volvió a subir y que está en el cielo. Voltear a ver a ese hombre que fue levantado como fue levantado la serpiente en el desierto. Creer en esa agua de vida eterna, comer de ese pan de vida eterna y entonces saciar esa hambre y esa sed. Esa hambre y esa sed de algo celestial solamente la puede saciar Cristo, que es el Cordero de Dios. Y ese es el mensaje de esta mañana. Dejemos de poner nuestra mente en cosas terrenales. Dejemos de poner nuestra mente en cosas materiales, que si bien sí son útiles, que si bien sí las necesitamos, sí nos sirven, tenemos una necesidad mucho mayor, que es saciarnos del agua de vida eterna, que es saciarnos del pan que descendió del cielo. No busquemos en Dios que nos supla cosas materiales, que Él se va a encargar muchas veces de hacerlo. Él nos va a dar alimento porque no hay justo desamparado ni simiente que mendigue el pan. Él se va a encargar de darnos un trabajo, Él se va a encargar de darnos un techo, un sustento, Él se va a encargar de darnos muchas cosas, pero lo realmente importante con Dios es buscar al dador de esas bendiciones. No buscar las bendiciones, sino al que da esas bendiciones. Nuestro corazón no puede ser saciado con cosas terrenales. Por eso Luis dice que el hecho de que nuestro corazón no sea saciado con cosas terrenales quiere decir que hay algo mucho mayor, que son las cosas celestiales. Nuestro corazón no va a ser saciado con cosas terrenales nunca. Puedes tener el mejor trabajo, el mejor salario, el mejor carro, la mejor casa. Tu corazón va a seguir estando insatisfecho mientras no sea llenado con el agua de vida eterna y con el pan que descendió del cielo. Cristo es el único que puede saciar nuestra necesidad real, que es la necesidad de un Salvador. Y demos gracias a Dios porque Dios ha enviado a ese Salvador y solamente está a una fe de distancia, pero a una fe sincera, a una fe genuina, a una fe verdadera, a una fe como Dios la pide. No una fe como la que tenía Nicodemo, no una fe como la tenía la samaritana, no una fe como la tenía esta multitud que buscaba a Cristo por saciar su hambre, sino una fe sincera en aquel que es capaz de darnos vida eterna. Vamos a terminar con un versículo que encontramos en Primera de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este versículo a mí siempre me ha sorprendido, me encanta, porque todos bebieron de un mismo alimento espiritual. El maná
apuntaba a algo mucho mayor. Ese alimento diario que recibían los judíos era solamente un símbolo del pan de vida, del verdadero pan de vida, como Cristo les dijo, que es Él mismo. Esa agua que salía de la roca era solamente un símbolo del agua de vida eterna que encontramos en Dios. Pero lo sorprendente que dice Pablo en Corintios es que la roca que lo seguía era Cristo. Cristo ha estado presente en toda la historia de redención. Cristo estuvo presente en el huerto del Edén cuando se formó al hombre. Cristo ha estado presente en el desierto porque había una roca que lo seguía y esta roca era Cristo. Cristo vino y se encarnó, se hizo hombre, y Cristo sigue estando presente hoy en día a través de su Espíritu Santo. Cristo está presente en toda la historia de redención y está presente con un propósito: saciar esa hambre y esa sed que todo ser humano tiene. Salvar del pecado a aquel que pone su mirada en Él. Así como los judíos gozaron de la presencia de Cristo, que aunque ellos no lo entendían y no les había sido revelado, Cristo estaba ahí. Así hoy en día nosotros podemos gozar de la presencia de Cristo de una forma mucho más consciente, y no solamente eso, de una forma palpable y de una forma interna, porque Cristo viene a ser morada en nuestro corazón. Y el agua de vida eterna mora dentro de nosotros, y el pan de justicia mora dentro de nosotros, y entonces nuestra sed y hambre puede ser saciada solamente en Cristo. Quitemos nuestra mente de las cosas terrenales y pongamos nuestra mente en Cristo, buscándole día a día. Vamos a orar y con eso terminamos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta mañana que nos has permitido abrir tu palabra, Señor, y en ella encontrar pan para nuestras vidas, en ella encontrar agua para nuestra sed, Señor, porque en tu palabra es en donde encontramos a Cristo revelado como tú quieres que lo conozcamos, a Cristo revelado para que en nuestro interior broten fuentes de agua viva, a Cristo revelado para que todo aquel que coma de ese pan no tenga hambre jamás, a Cristo revelado para que aquel que ponga su mirada en Él sea salvo de la mordedura de la serpiente que es Satanás, sea salvo del pecado, Señor. Y lo más glorioso, lo más maravilloso es que nosotros no tenemos nada más que hacer que poner nuestra fe en este Cristo que tú has mandado, Señor, en tu Hijo eterno, en tu Hijo que tú has entregado por amor al mundo, por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada persona que está aquí, por amor a mí, por amor a mis hermanos. Tú has enviado a Cristo y lo has enviado para que nosotros podamos entrar a tu presencia, Señor. Lo has enviado para que nuestra hambre sea saciada, para que nuestra sed sea saciada y para que ese hueco que hay en nuestro corazón, que es del tamaño de Dios, sea cubierto por ti, Señor. Y ahora tú has venido a ser morada dentro de nuestros corazones con un milagro sorprendente, con un milagro que aún me cuesta trabajo entender, pero que aún así lo creo, Señor, y que aún así puedo vivirlo y que aún así puedo saber que es cierto, Señor. Gracias porque tú has moldeado la fe de cada uno de nosotros para tener vida eterna, Señor. Y si hay alguien que aún no tiene esa fe verdadera en tu Hijo, te pido que tú se la concedas, Señor, porque la fe es un don tuyo, la fe es un don que viene de ti, Señor. Y Cristo mismo es un don tuyo, Señor, un regalo para la humanidad, un regalo que no merecíamos, un regalo al cual no podíamos acceder, pero que tú has tenido a bien dárnoslo, Señor. Y te doy gracias por Cristo. Te doy gracias por su vida perfecta, te doy gracias por su muerte vicaria, te doy gracias por su resurrección y porque me has hecho partícipe de cada una de esas cosas, dándome justicia, dándome salvación y dándome un futuro glorioso, Señor. Gracias por todo eso, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que en nuestras vidas haya este anhelo no de las cosas terrenales, como en el caso de Nicodemo, de la mujer samaritana y de esta multitud, sino que haya un anhelo por saciar nuestra vida con cosas espirituales, con cosas celestiales y acumular tesoros allá en donde no hay polilla, en donde nada lo corrompe, Señor, y en donde gozaremos de tu presencia, Señor. Gracias a ti sean dadas, todo honor y toda gloria sean dados a ti, a través del Cordero perfecto y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos, nos vemos aquí en 17 minutos para nuestro culto general. Dios les bendiga.